Muy buenas noches y bienvenidos al primer diplomado especializado en Derecho Civil y Procesal Civil, Registral y Notarial del Ilustre del Colegio de Abogados de Cusco, representado por su decano, el doctor Mike Pilares Prado, les brinda la más cordial de las bienvenidas. Tocaremos el tema de derecho civil, derecho de familia, pensión de alimentos y régimen de visita. Importantes instituciones jurídicas que sirven como material muy importante en la formación para los profesionales en derecho. Dentro de este importante diplomado del día de hoy tenemos la presencia virtual del doctor Fernando Alberto Gamarra Rubio. El doctor Fernando Alberto Gamarra Rubio es abogado por la Universidad Pontificia Católica del Perú. De mismo modo es especialista en Derecho de Familia, autor de libros como Derechos del Niño, Manual de Ética, como también ha sido profesor de la Academia de la Universidad de Cusco, con su sede institucional en María Trinidad Enríquez Ladrón de Lara, hoy sede importante de este ilustre orden, que da la más cordial de las bienvenidas. Muy buenas tardes, apreciado Rubio, y bienvenido. Gracias, doctor Benito. Buenas noches. Ilustre Colegio de Abogados del Cusco, en la persona de su decano, el doctor Benítez y todos sus miembros, por la oportunidad, ¿no?, de brindarles una exposición sobre tenencia de niños, visita de niños y pensión de alimentos, ¿no?, para poder compartirles las experiencias y conocimientos aprendidos en la docencia, que he sido profesor universitario y llevo casos judiciales, ¿no? Gracias. Gracias, apreciado doctor Fernando Alberto Gamarra. Precisamente para el día de hoy está programado su ponencia con el tema de pensión de alimentos, tenencia y régimen de visita. Bien, podemos empezar. Hay un PowerPoint que he preparado para los participantes. Si podríamos pasarlo uno por uno, ¿no? Gracias. ¿Se puede compartir, doctor Benítez? ¿Sí? Ya, entonces, vamos a empezar con tenencia, en primer lugar. Ya, la siguiente diapositiva, por favor. Ya, antes de entrar al tema de la tenencia, recordemos qué cosa es un principio jurídico, porque en familia, como en todas las demás, constitucional, civil, contencioso, administrativo, etcétera, etcétera, hay principios que están por encima de las normas positivas, los artículos del código, ¿no? ¿Qué cosa es un principio jurídico? Es un criterio rector que sirve de inspiración para crear políticas públicas o sociales. También sirve para resolver conflictos de derechos entre las personas y para crear y aplicar e interpretar las normas jurídicas. Siguiente, por favor, ¿no? Siguiente lámina. Sí. El interés superior del niño que se emplea en el derecho de familia y derechos del niño es un principio jurídico. Para Bruñol, autor de Chile, es la plena satisfacción. No, la siguiente, no. La siguiente. No, la anterior. Un poquito achicarlo. No. La siguiente, por favor. Ya, pero hay que achicarlo un poco más porque no se ve toda la lámina. Un poco más chico, un poco más. Ahí. Entonces decíamos, el interés superior del niño es un principio jurídico que tiene varias definiciones. Acá ponemos 4. Es la satisfacción de los derechos del niño, dice Sillero Bruñol. Para otros es sinónimo de justicia, que es darle al niño lo suyo, pero según sus necesidades, sus circunstancias personales y materiales y la de su familia.
Para Rivera, autor español, es un concepto jurídico indeterminado que en el caso concreto se verá. Siguiente, por favor. ¿No? Y para el autor Sergio, es un conjunto de bienes necesarios para el desarrollo integral y protección de la persona, ¿no? Y los bienes de un menor de edad. Y para el Esplacio es el conjunto de circunstancias que establecen las adecuadas condiciones de vida del niño. Ese es el interés superior del niño. En la jurisprudencia de familia de todo el que por el interés superior del niño se satisfacen los derechos del niño, según visitas, adopción, filiación, etcétera, etcétera. Siguiente, por favor. ¿Qué es la tenencia? La tenencia es un atributo o un derecho de la patria potestad, porque la patria potestad tiene varios derechos y deberes. La tenencia es uno de ellos. Consiste en que el niño viva físicamente junto a uno de sus padres, tenencia exclusiva, papá o mamá, o con ambos alternativamente, que es la tenencia compartida. Siguiente, por favor. La definición legal de tenencia está en el Código de los Niños, Ley 27337, artículo 74. Son deberes y derechos de los padres que ejercen la patria potestad, inciso E, tenerlos en su compañía y recurrir a la autoridad si fuera necesario para recuperarlos. Esa es la definición legal de tenencia, tenerlos en su compañía. La siguiente. Teorías para otorgar la tenencia. Esto viene de doctrina, que estamos citando a la doctora Marcela Guaita. Doctrina de los años tiernos. ¿En qué consiste? En que el niño durante sus primeros años necesita más a la madre que al padre para que esté mejor preparado para nutrirse y cuidar y crecer y protegerse. Esa es la doctrina de los años tiernos. La segunda teoría de cuidados primarios, ¿no? El niño necesita cuidados día a día y el padre o madre a quien se le va a dar la tenencia le ha venido prodigando o dando esta tarea desde que se separaron los padres, sean convivientes o esposo y esposa, ¿no? La tercera teoría es la tenencia compartida. No se da la exclusiva, sino se comparte. Un día tú, un día yo, una semana tú, una semana yo con el niño, o un mes tú, o medio año yo. Hay varias modalidades. Y la cuarta teoría para definir a quién se le da la tenencia es por interés superior del niño. Siguiente, por favor. ¿Qué ley o artículo acoge estas teorías? Está en el artículo 81 y 84 del Código de los Niños. ¿Qué dice el 81? Que cuando los padres están separados, de hecho, la tenencia de los niños o adolescentes se determina de común acuerdo entre ellos. Si no hay acuerdo o si este resulta perjudicial, la tenencia la resuelve el juez, escucha, y puede disponer la tenencia compartida, siempre teniendo en cuenta el interés superior del niño. Siguiente, por favor. El 84 pone estas reglas que hemos citado, estas teorías. Artículo 80. El inciso A, que para resolver la tenencia, la primera regla es, hijo tiene menos de 3 años, se queda con la mamá, siempre que le sea favorable. Perdón, el hijo deberá permanecer con el progenitor con quien convivió mayor tiempo, siempre que le sea favorable. El inciso B, el hijo menor que no tenga la tenencia, se le fija un régimen de visitas. El siguiente, por favor. La Convención sobre Derechos del Niño de 1989, que es el Tratado de Derechos Humanos más firmado del mundo, regula la tenencia. Dice que cuando el niño no será separado de su padre, por ejemplo, sea lo que sea por causas de maltrato, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces está regulando ahí indirectamente la convención, este tratado, la tenencia, que el niño se velará que no sea separado de sus padres, pero cuando no hay otra solución, porque se han separado ya papá y mamá, y viene una disputa por la tenencia, si no hay un acuerdo, ¿no? Extrajudicial, se velará para que por interés superior del niño se quede con uno de ellos. Siguiente, por favor. ¿Quiénes pueden demandar tenencia? Según el artículo 83 del Código del Niño, solamente los padres. El padre o la madre a quien su cónyuge o conviviente le arrebate a su hijo y desea recuperar lo que le den la tenencia, no es que va a hacer la justicia por sus propias manos,
sino que presenta su demanda con la partida de nacimiento, etcétera, etcétera, para que el juez resuelva a quién se le da la tenencia. En principio es papá y mamá. ¿Y por qué decimos en principio? Siguiente, por favor. Porque el tercer pariente puede demandar tenencia según la ley, el Código de los Niños, no. El anterior Código de los Niños de 1992 sí otorgaba la tenencia a terceros, pero ya hay casaciones que sí le han dado la tenencia como a terceros, como la jurisprudencia del Amazonas del 2009, que ha dado la tenencia a los abuelos por interés superior del niño contra el padre. Siguiente, por favor. Esta casación dice que el informe social practicado al demandado da cuenta que el padre es un policía, vive en una calle, tiene un baño común, y entonces eso no es lo más probable para el menor. Abuelos, ¿no? Contra el padre. O sea, un tercero que no es padre o madre gana la tenencia. Eso es por jurisprudencia de la Corte Suprema. Siguiente, por favor. La siguiente lámina. Entonces, la otra solución de un tercero es que pida la suspensión o extinción de la patria potestad o acumule la tutela. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Entonces, la siguiente, lo más propio es si un tercero, tío, abuelo, etcétera. No, avance, se ha retrocedido. Si un tercero, tío, avance, por favor, avance. Si uno que no es padre, avance. Si uno que no es padre o madre quiere avance, no quiere la tenencia, puede demandarlo por interés superior del niño y citando esta casación. Siguiente, por favor. La tutela está regulada en el artículo 502 del Código Civil. Siguiente, por favor. El Código alemán regula la tutela, a diferencia de nuestro código, que nuestro código todavía mantiene que la tutela solamente se da cuando padre o madre han fallecido. En cambio, el código alemán, dice el BGB alemán, que no solamente es cuando no esté bajo cuidado de sus padres, sino cuando sus padres no están facultados respecto de este cuidado. O sea, están vivos, pero no ejercen bien su patria potestad. Siguiente, por favor. Reglas para fijar la tenencia, ya lo hemos visto en el artículo 81, ¿correcto? Y el artículo 84, por ahí se lo recordamos. Siguiente, por favor. ¿No? Siguiente, por favor. Hay medida cautelar para la tenencia provisional. Al día siguiente de ingresar a la tenencia, con copia de la tenencia, se pide una medida cautelar de tenencia provisional, porque el niño, si está mal cuidado por el padre que le ha arrebatado a la mamá, por ejemplo, el niño puede pedir con informe multidisciplinario que el niño, mientras dure el proceso, que puede durar meses o años, por la carga procesal del Poder Judicial muchas veces, el niño se le devuelva a la mamá o al papá que lo ha venido criando y que a veces muchos papás o mamás se lo arrebatan y se lo llevan porque hay desacuerdos o discusiones. Entonces, se pide la tenencia provisional hasta que haya una sentencia en primera instancia. Siguiente, por favor. Reglas para fijar la tenencia, ya la hemos visto. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, medida cautelar de tenencia provisional. Entonces, esta acción solo procede a solicitud del padre o de la madre que no tenga el hijo bajo su custodia. Quien lo tiene bajo su custodia, entonces no va a pedir la tenencia porque ya está físicamente con el niño. Solamente el que no lo tiene. ¿Ok? Siguiente, por favor. Artículo 87, ¿no? Si el niño fuera menor de 10 años, está en peligro su integridad, se prescindirá de los informes del equipo multidisciplinario y se dictará la tenencia provisional. Siguiente, por favor. Variación de tenencia. Esto responde a un principio también jurídico de derecho de familia. En derecho de familia, derechos del niño, no hay cosa juzgada, salvo, por ejemplo, en divorcio. Entonces, por ejemplo, en alimentos no hay cosa juzgada. Se puede aumentar, doctor Benito, se puede aumentar o reducir la pensión de alimentos. Se puede prorratear. En visitas también no hay cosa juzgada. En tenencia no hay cosa juzgada. Entonces, la resolución sobre tenencia puede ser modificada y se inicia con una nueva acción. Siguiente, por favor. Entonces, esto es lo que decimos. No hay cosa juzgada en derecho de familia, hay una casación. Porque los propios menores han manifestado que se sienten cómodos con la madre. Entonces,
La madre fue a visitar a sus hijos y uno lo encontró con fractura en el brazo y otro con anemia, y se llevó a los dos niños y después demandó la variación de tenencia, habiendo ella firmado una conciliación extrajudicial de tenencia de esos niños, porque yendo a visitarlos se dio cuenta que estaban mal cuidados, mal protegidos, y por eso argumenta que no hay cosa juzgada en derecho en tenencia y pide que se le devuelva a los niños bajo la tenencia a ella, y se lo dan. Esa es la casación de 2010 de Ayacucho. Acá se lo compartimos. Siguiente, por favor. El demandado por alimentos no puede pedir tenencia, dice el artículo 97 del Código de los Niños, salvo causa justificada. Sucede en la práctica procesal de casos que a veces dice, antes de demandar tenencia, demandémosle alimentos para impedirle por este artículo 97 que después te pueda demandar la tenencia. Así un papá haya sido demandado por alimentos justificadamente y después, con el transcurso del tiempo, ve que el niño está mal cuidado bajo la tenencia de la mamá o viceversa, así haya sido demandado por alimentos, puede pedir por excepción y con pruebas pertinentes que le entreguen la tenencia porque el hijo está siendo mal cuidado. Por favor. ¿No? Esa es una casación que es un ejemplo de esta excepción de que un demandado por alimentos puede pedir tenencia, que compartimos. No se han analizado los resultados, dice la Corte Suprema, porque hay un informe psicológico de la niña que se encuentra reacia y rechaza la figura materna y expresa su deseo de vivir con su padre. Por eso que la sala ordena, dice fundada la casación y que vuelva el juzgado a expedir nueva sentencia, evaluando esta opinión de la niña que por qué no quiere seguir con la mamá que tiene la tenencia. Ya no se trata de ser muy legalistas, es decir, ya como el Código de los Niños dice que el demandado por alimentos no puede pedir tenencia, improcedente, infundada su demanda de tenencia. Hay que ver, los casos de niños son problemas humanos, varían muchas veces las circunstancias, entonces hay que no ser muy formalistas, hay que ser racional y menos formales. Siguiente, por favor. O sea, el juez competente para pedir la tenencia es el juez de familia. Los jueces de paz letrados no ven proceso de tenencia, eso lo ven los jueces de familia o jueces mixtos de todas las Cortes Superiores de Justicia del Perú. Y el proceso es proceso único, proceso contencioso, proceso único. Siguiente, por favor. La tenencia compartida. La tenencia compartida, según la Corte Superior de Justicia de la Libertad, es una opinión de un pleno jurisdiccional. Dice que en periodos cortos atenta contra la vida de un niño. Pues el niño debe tener una idea estable de un hogar permanente. Es la tenencia compartida, recomienda este pleno de familia, debe ser recomendada en periodos largos, con la debida preparación a los padres y que haya cierta compatibilidad, ciertos pensamientos, ideas, valores comunes, porque, por ejemplo, no se puede dar tenencia compartida a padres violentos o a madres violentas. Eso ya lo ha dicho en muchos fallos de los jueces de familia. No hay tenencia compartida si un padre o una madre es violento. Siguiente, por favor. Ahí está el caso de Salomón, cuando dos mujeres se reclaman a un niño, uno está muerto y uno vivo, y la verdadera mujer dice, y no había el ADN, dice, partan al niño que está vivo en la mitad y denle la mitad a cada uno. La que no era enviado se queda callada. En cambio, la verdadera madre dice, entréguensela a ella porque prefiere verlo vivo que muerto. De Salomón, del pueblo hebreo judío antes de... Por favor. Entonces, ahí está lo que le resumí, ¿no? Cómo se resuelve una tenencia hace más de 2000 años. Siguiente, por favor. Entonces, la siguiente. Ahora empezamos con visitas. ¿Qué cosas son las visitas? Siguiente, por favor. Las visitas es un derecho entre padres e hijos. Es un derecho del hijo de tener contacto personal y directo con sus padres o con parientes. También es un derecho de padres de tener
de familiares de un padre, una madre, abuelos, tíos, primos, de tener contacto directo con un nieto o un sobrino o un primo por interés superior del niño. Siguiente, por favor. ¿Qué artículos regula las visitas? 88 del Código de los Niños, que dice que es un requisito estar al día en la pensión de alimentos, si ese fuera el caso, para poder demandar visitas. El cumplimiento o la imposibilidad de incumplimiento, porque hay padres que se quedan sin trabajo y no se les puede quitar el derecho de visitas por circunstancias probadas de que se han quedado sin trabajo o están enfermos. Porque el derecho de visita no solamente es de padre o madre para con su hijo, sino del hijo con su padre o madre. ¿Ok? El juez, respetando en lo posible el acuerdo de los padres, dispone un régimen de visitas adecuado al principio del interés superior en unas circunstancias. No es que el juez va a fijar el régimen de visita que le pide el papá o la mamá, sino lo que es mejor para el niño. Sí. Ahí dice, ¿quién puede demandar visitas? El que se le haya impedido. Muchas veces, como abogado, uno asesora y dice, ¿por qué quiere usted demandar visitas? Porque no me deja verlo. ¿Por qué? Porque dice que soy un mal padre, porque discutimos, porque me engañó, porque no cumple con pasarme alimentos. Entonces, el abogado tiene que cernir, como se dice, tiene que discernir, ver lo bueno, separar de lo malo y conciliar, si se puede, visitas. Si no se puede, ya demandar, pero no demandar por demandar, como si fuera un deporte, porque hay que tener primero el derecho. Hay que auscultar al cliente. ¿Por qué no le dejan visitar? ¿Ok? Muchas mamás a veces tienen medidas de protección a favor de ella, pero no a favor del hijo contra el padre. Entonces, sí procede demandar visitas para que no pueda tener contacto por medidas de protección de presencia familiar con la mamá, que sea con la que hay discusiones, ¿no? Siguiente, por favor. Extensión de visitas. Siguiente, ¿no? Siguiente lámina. El incumplimiento del régimen de visitas da lugar a la variación de la tenencia en caso de resistencia. Hay muchos, ¿no? Se les da un régimen de visitas, ¿no? Y resulta que terminó el juicio, pero no le dejan visitar por 1000 razones. Entonces se hace una prueba, una ocurrencia policial, y con eso y varias pruebas, correos, fotos, etcétera, ¿no? Demás documentos probatorios, testigos, se presenta una evasión de tenencia por causas justificadas, porque el papá está bien que no tenga o no quiera o no pueda la tenencia, pero tiene derecho a visitar a su hijo. Sí. Sobre derechos del niño, el Tratado de Derechos del Niño regula las visitas en el artículo 9. Dice que los estados partes respetarán el derecho del niño que está separado de uno o de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con ambos, de modo regular, salvo que sea contrario a su interés superior. Siguiente, por favor. Hay una casación muy interesante que lo 2009, donde se da un régimen de visitas a padre, aunque no pague la pensión de alimentos, y lo dan con eternamiento. ¿Qué dice la Corte Suprema? Se aplica el interés superior del niño. Así padre no paga alimentos, ¿por qué le damos las visitas? Porque se siente feliz el menor. Y aunque el padre no pidió externamiento, también por interés sobre el niño y por el caso concreto, por el bienestar de la niña, que se siente feliz con su papá, le dan visitas con externamiento, así no haya pagado alimentos. Esto es muy, muy importante porque a veces le dice, no has pagado alimentos, entonces no puedes demandar visitas. Ahí está casación. ¿Ya? Siguiente, por favor. ¿Cómo se fijan las visitas? Hay dos alternativas, dos posibilidades. Las visitas regulares se establece un horario, día, hora, meses, etcétera, etcétera. Las visitas amplias, que a veces yo veo muchas veces, ¿y qué régimen de visitas fijó usted, señor, señora? Visitas amplias, ¿y por qué? Bueno, para no estar discutiendo en el centro de conciliación, en la de Muna, y ahora no me deja visitar.
¿Y por qué puso entonces usted visitas amplias? Pues porque ya queríamos resolver y vivir, seguir en paz. Y el problema de las visitas amplias, por eso es nuestro consejo, no lo aconsejamos, porque cuando no se cumplen, uno va al policía y el policía dice, bueno, ¿y dónde está su visita? ¿A qué hora le toca? ¿Qué días? Ahí dice amplias. Señor, ¿y cómo quiere que yo le haga una constatación si no tiene horas ni días? No es que ahí dice previa llamada. Bueno, haremos la llamada, eso de repente le va a servir, pero es muy difícil de ejecutar un incumplimiento de visitas amplias. Se recomienda, si van a ir a un centro de conciliación, hagan visitas detalladas cada 15 días, un miércoles de 4 a 6, Día del Padre, el cumpleaños del niño alternado, Navidad alternado, fiestas patrias alternado, Semana Santa alternado, etcétera, etcétera. ¿Ya? Es mejor ponerlas regulares para un caso de incumplimiento, hacer la constatación y con eso demandar. Siguiente, por favor. Los alimentos. Siguiente. La base legal de los alimentos lo tienen la Constitución, el Código Civil, el Código de los Niños. Hay una serie de normas que vamos a ir viendo desarrollando en las siguientes láminas. ¿Ya? Hay una muy importante que está ahí que le hemos mencionado, que es la ley 29821 del 2011 y la ley 30628 que regula el proceso de filiación. Ahora, en una filiación extrajudicial para niño se puede acumular alimentos. Por eso es muy importante esta ley. Y la otra ley es la 30179 que dice que la pensión de alimentos prescribe a los 15 años de fijada la pensión. Son leyes muy importantes que regulan alimentos. Y hay una directiva también que le vamos a mencionar más adelante. Siguiente, por favor. ¿Quiénes se pasan alimentos? Los parientes. Artículo 474. Los cónyuges, los ascendientes, los hermanos. O sea, padres a hijos, hijos a padres, hermanos menores, hermanos mayores, hermanos menores. Los nietos a los abuelos. Esos son los parientes, las personas que se pasan alimentos. Siguiente. Los dos padres tienen el deber de dar alimento. Esto es muy importante, señores participantes, señoritas. Cuando se ¿no? Y el demandado se defiende, tiene que argumentar que los dos tienen el deber de alimentar a los hijos, no solamente el padre demandado, que es por lo general que sucede, salvo que la mamá no trabaje, se dedique al hogar, que es un trabajo no remunerado, ya lo ha dicho la modificación del Código de los Niños, lo reconoce, el trabajo que hace la ama de casa, y eso es muy justo y muy loable. Los dos papás, si los dos trabajan, los dos deben cubrir la pensión de alimentos según sus posibilidades. Cuando los padres ya no están, lo pasan ¿quiénes? Los hermanos mayores, al niño los alimentos, a su hermano menor. Si no pueden los hermanos mayores, los abuelos, y así siguen los otros parientes. Siguiente, por favor. Los cónyuges se deben alimentos por haberse casado, artículo 288, que dice los cónyuges se deben recíprocamente fidelidad y asistencia. En asistencia se incluye alimentos. Siguiente, por favor. El orden de prelación, ya lo hemos visto, ¿no? ¿Quiénes se prestan alimentos? Si están casados, en un cónyuge al otro cónyuge. Si hay padres e hijos, los descendientes, ¿no? El padre tiene que alimentar a sus hijos y los ascendientes tienen que alimentar a sus nietos y los hermanos mayores a los hermanos menores. Hay un orden de prelación. O sea, por ejemplo, a un niño, ¿quién le tiene que pasar alimentos primero? No es el abuelo, no es el hermano mayor, se tiene que mandar al padre o a la madre. Si no es el padre o la madre, o por causa de pobreza no puede, se le demanda a los, ¿no es cierto?, a los hermanos. El artículo anterior y en tercer lugar los abuelos. Siguiente, por favor. Ahí dice, por causa de pobreza, el Código Civil señala entre los ascendientes y descendientes, cuando cae en pobreza y ya no puede cumplir los alimentos, la obligación de dar alimentos pasa del que debe prestarlos al siguiente, en el orden de prelación que hemos visto. Siguiente, por favor. ¿Qué es alimentos? En la doctrina es un deber impuesto jurídicamente a otra persona la subsistencia de esta. Dice Luis Yoserán. Siguiente. Siguiente, por favor. Alimentos viene de nutrir. Alimentum, nutrir. ¿Qué es menester indispensablemente o hace falta para un fin? ¿Qué es necesario, muy aconsejable que suceda?
es nutrir. Tiene que nutrirse para poder vivir, para no morir. Siguiente, por favor. Se discute cuál es la naturaleza jurídica de los alimentos. ¿Es de carácter patrimonial, personal? La solución es que es un derecho patrimonial obligacional que se puede cuantificar. No forma parte de la persona. Le sirve a la persona. Es valorable económicamente y puede ser exigido. Siguiente, por favor. Características del derecho alimentario, lo dice el Código Civil 487. El derecho a pedir alimentos es intransmisible, irrenunciable, intransigible e incompensable. Siguiente, por favor. Vamos a ver estas características. El derecho a alimentos es personal, no se puede transmitir a terceros. Es imprescriptible. Mientras existe el derecho, es irrenunciable. No puede un niño renunciar a alimentos, ¿no? En una notaría, un centro de conciliación, tampoco una esposa frente a su esposo. Es incompensable. El alimento no puede cambiarse por otra materia, por ejemplo, por indemnización o una deuda. Es incompensable, es intransigible. No se hace transacciones de alimentos en notaría. Eso no está permitido en la ley de notariado. El decreto legislativo 1049. Es los 648, inciso 7, de remuneración, lo que se pasa por alimentos no se puede negar. Los alimentos son recíprocos. El obligado puede venir alimentista o viceversa, mañana más. Y lo último es que los alimentos son revisables. No hay cosa juzgada en familia. Se puede extinguir, se puede exonerar, se puede aumentar o se puede reducir o se puede prorratear. Siguiente, por favor. No hay alimentos para mayor de edad. Hay dos excepciones. Siguiente, vamos a ver los artículos. Siguiente, el artículo 398. La siguiente, por favor. El reconocimiento de un hijo mayor de edad no confiere que lo ha hecho derechos sucesorios ni alimentos, salvo que haya tenido la posesión constante de Estado. ¿Eso a qué viene? A que no se puede, a una persona que, por ejemplo, nunca reconoció a un niño y ahora resulta que su hijo tiene mucho dinero, es multimillonario, lo reconoce para que después le pida alimentos. Eso es conveniencia y eso es inmoral. Por eso que no le da derecho a alimentos, salvo que ya lo haya tratado como hijo, o sea, lo haya alimentado, lo haya cuidado, lo haya visitado. Y la sentencia que declara la paternidad, o sea, un juicio o la maternidad, no produce tampoco los mismos efectos que no confiere derecho de alimentos, porque como no quieres reconocer a un hijo, te hago un juicio y una consecuencia es que no puedes pedir alimentos. Esas son las excepciones que estamos mencionando. Siguiente, por favor. La siguiente lámina, por favor, también. Ahí lo hemos dicho. La pensión de alimentos, artículo 2001 del Código Civil, prescribe a los 15 años. A los 15 años desde que se fijó la pensión de alimentos. ¿Entienden? Por ejemplo, a veces sucede que se separan papá y mamá y no se fija pensiones de alimentos y recién demandan cuando el niño tiene 10 años y quieren cobrar los 10 años que no ha pasado alimentos, no se puede para atrás cobrar. ¿Entiende? Pero ha habido muchos casos que se fijaban pensiones de alimentos, por ejemplo, a la edad de 8 años y a los 2 años que no pagaba ya prescribía. Entonces el código ante esta injusticia puso 15 años. La acción para pedir que prescribió los alimentos es ahora a los 15 años de pensiones fijadas. Siguiente, por favor. Ahí dijimos, no procede compensación. Por ejemplo, una indemnización por un divorcio, ya te doy la indemnización, pero lo compenso con los alimentos que te debo, que se fijó una pensión. Eso no se puede. Eso significa que es incompensable. 487 del Código Civil. Siguiente, por favor. Los alimentos se regulan por juez. Esa es la regla de oro para fijar los alimentos. 481 del Código Civil. Se fijan los alimentos en proporción a las necesidades de quien los pide y las posibilidades del que deba darlos y atendiendo a las circunstancias personales de ambos, del alimentista y del obligado. Además, hay una segunda regla de oro.
no es necesario investigar rigurosamente el monto de los ingresos del que debe prestarlo. Dice investigar rigurosamente, no dice no es necesario investigar, punto final. O sea, no hay que ser muy minucioso para fijar los alimentos, investigar el monto de los ingresos del obligado, pero sí hay que investigar. Vamos a ver una serie de pruebas más adelante para que el juez pueda tener más elementos de formación para decidir la pensión. Y el segundo párrafo dice que el juez considera como un aporte económico el trabajo doméstico no remunerado. Siguiente lámina, por favor. 3 son los requisitos para fijar entonces los alimentos. Necesidad del alimentista. Medios disponibles, facultad para hacer algo. Y norma legal que señala, establece una pensión de alimentos, que puede ser una norma positiva, un artículo de un código, puede ser por testamento o puede ser por autonomía de la voluntad. Siguiente lámina, por favor. ¿No? Es en un niño menor de 18 años se presume que necesita, porque no puede valerse por sí mismo para alimentarse, porque está en formación y desarrollo, que otra persona le cubra su sustento y alimentos. En el caso de un hermano menor, el hermano mayor debe probar lo que afirme, ¿no es cierto? Que necesita, mi hermano menor necesita alimentos, pero si el padre no le puede dar, entonces yo debo probar que él sí tiene, no me refiero a menor de edad, que él sí tiene posibilidades de que yo no le dé alimentos, así sea su hermano. Y un mayor de 18 años, este mismo debe probar su estado de necesidad. Por ejemplo, una persona, un abuelo de 70 años, de alimentos, no se trata que por ser mi hijo me tiene que dar. Debo probar necesidad. Por ejemplo, me he caído en desgracia, enfermedad, y has sido mi hijo, yo te he criado. Siguiente, por favor. La fuente de los alimentos, lo hemos visto que es la ley, pero hemos visto se puede fijar alimentos en testamento, o por ejemplo la autonomía de la voluntad. Un ejemplo es el artículo 1923. Una persona puede otorgar alimentos vía renta vitalicia y se entrega en periodos pactados hasta el cumplimiento de la condición o el plazo. Siguiente, por favor. El artículo 766 también habla de legado de alimentos, que es un artículo del libro de Derechos y Sucesiones del Código Civil. Siguiente, por favor. Hay también un artículo que es la excepción a que no solo hay alimentos entre parientes, sino entre extraños, terceros, que no son parientes. El artículo 870 del Código Civil. Las personas que hayan vivido en la casa del causante, del que falleció, o hayan sido alimentados por cuenta de este, pueden exigir al albacea, a los herederos, que le pase alimentos, ¿no?, durante 3 meses con cargo a la masa hereditaria. Es una cosa de reciprocidad o de agradecimiento. Siguiente, por favor. Si los alimentos, ¿no? Los alimentos se reducen o se incrementan según la definición que experimente las necesidades del alimentista y las posibilidades del que deba prestarlos. Por ejemplo, si una persona antes ganaba un sueldo mínimo y después terminó una profesión y ahora gana miles de dólares, entonces la mamá puede pedir aumento de alimentos porque el niño no puede vivir con lo que antes, según las posibilidades del obligado, le daba, ya que ha mejorado su situación económica y sus posibilidades. Entonces es justo que se aumente los alimentos, no para el lucro del niño, no para cosas superfluas, sino para tener mejor calidad de vida. Siguiente, por favor. Los alimentos, ¿cuál es la definición legal? Está en el Código de los Niños, que es el artículo que más se usa para el caso de niños. Se considera alimentos lo necesario para sustento, habitación, vestido, educación, instrucción, capacitación para el trabajo, asistencia médica, recreación, también los gastos del embarazo, desde la concepción hasta el parto y posparto. Siguiente, por favor. En doctrina se distingue alimentos congruos o amplios y alimentos restringidos. ¿Qué son los alimentos congruos? Comprende sustento, ropa, vivienda, no solo lo indispensable. Y alimentos restringidos son aquellos que son lo mínimo que se da. Nosotros, el concepto de alimentos es el amplio o congruos. Siguiente, por favor.
Y hay la autora Claudia Canales en un libro que ponemos ahí, 2020, donde dice qué cosas son los alimentos amplios, que ya lo hemos visto en el artículo 92 del Código del Niño. Y siguiente, por favor, los alimentos, la siguiente, por favor, restringidos son aquellos que se da, por ejemplo, cuando un mayor de edad cae en su propia desgracia y no puede alimentarse. Por ejemplo, es alcohólico, perdón, o está en drogas, o tiene es un pródigo, una mala vida, entonces puede pedir a un pariente alimentos, pero se le da solamente lo necesario para subsistir por su propia inmoralidad. Siguiente, por favor. Entonces, conclusiones a ideas a fijar en una pensión de alimentos para un hijo o de indigencia o sobrevivencia. Darle una pensión de alimentos que lo lleve al lucro, ¿no? O a cosas superfluas, en el sentido de que si, por ejemplo, se compra cosas de lujo cuando hay otros hermanitos y no les alcanza para comer, entonces eso no es justo, porque no se trata de lujos. Lo material, el consumismo, nunca debe ser una norma de vida, sino lo que es necesario y que haya calidad de vida. Eso debe ser la regla para los alimentos. Siguiente, por favor. La pensión de alimentos, cuando se demanda alimentos, al fijarse la pensión de alimentos, sea por el juez o los abogados o las partes, que se respete el nivel o estatus de vida que ya venía gozando el niño y si se le puede dar más según las circunstancias de ese momento en el juicio, entonces se aumenta la pensión de alimentos que ya venía dando el padre al hijo cuando estaban separados papá y mamá. Se fija la pensión de alimentos según las posibilidades de ambos padres, si los dos trabajan, y se fija según las necesidades del hijo. Atender circunstancias. La Constitución Política del Perú, el artículo 6, define y reconoce y establece que es un deber y derecho de los padres, de los dos padres, se entiende, alimentar a sus hijos. Está en la Constitución, que es un fundamento legal para pedir alimentos. Siguiente, por favor. No hay prisión por deuda, salvo que deba. Ya vimos la regla 481. Siguiente, por favor. Seguimos avanzando, terminando. Esta es la otra regla, que no es necesario rigurosamente el monto de los alimentos. Siguiente, por favor. La pensión de alimentos. Este es muy importante porque me consultaron un caso sobre funcionarios diplomáticos. No voy a decir el nombre por prudencia y reserva y secreto profesional. Sí, que hay una ley, un decreto supremo, me decían, que dice que los sueldos de los embajadores no tiene concepto remuneratorio, entonces no forma parte de los alimentos. Eso no es así. La pensión de alimentos comprende todos los ingresos del obligado que sean de libre disponibilidad. Esa es la regla de oro, excepto los descuentos de ley, como de salud, AFP, ONP, impuesto a la renta. Entonces, la pensión de alimentos no solo se fija sobre la remuneración, el sueldo, sino que incluye bonificaciones, gratificaciones, utilidades, CTS, gasolina, indemnizaciones. ¿Ya? Entonces, siguiente, por favor. ¿Y esto quién lo dice? Siguiente, por favor. El Código Procesal señala, antes de ver quién lo dice, que el embargo por alimentos procede hasta el 60% del total de ingresos del obligado. Ahí está la palabra ingresos. Siguiente, por favor. Siguiente lámina. Y hay una jurisprudencia del Tribunal Constitucional Peruano donde dice, del año 2011, fundamento 6, resulta claro que en materia de alimentos, el concepto de ingresos incluye todo lo que una persona percibe, sea cual fuere su procedencia. Lo que una persona percibe y es de libre disponibilidad. Cuando una persona recibe un CTS, es de libre disponibilidad. Recibe una bonificación, es de libre disponibilidad. Entonces, todo eso. De eso no hay duda. Y así lo dicen las jurisprudencias de los jueces de familia. Siguiente, por favor.
Medios probatorios y posibilidades del obligado. No basta presentar la partida de nacimiento con una demanda de alimentos. Ahora hay demanda virtual para que las mamás generalmente piden alimentos al papá. Hay que adjuntarle para ayudarle. No se investiga rigurosamente, pero va a ayudar partidas, copias literales de propiedad inmueble que tenga el papá o movimiento migratorio del papá que ha viajado, que ahora se saca por internet, movimiento migratorio, migraciones, el reporte de Infocor, de Equifax, que demuestra que tiene tarjeta de débito o tiene préstamos en bancos o entidades financieras, datos o partidas que prueben que es dueño de empresas jurídicas o es accionista, boletas de remuneración que tenga cuando han estado viviendo juntos y la mamá tiene copias de sus boletas y a veces el papá dice, no, yo nunca he trabajado, no, yo nunca he ganado un sueldo, no hay boletas. Ofrecer declaración de parte del demandante y el demandado. ¿Y eso por qué lo pongo? Porque hay que pedirlo en una demanda de alimentos, porque una vez me sucedió que en una demanda de tenencia el juez dijo, bueno, la audiencia duró creo 7 minutos, dijo, bueno, como no se ha pedido como medio probatorio la declaración de parte de demandante y demandado, terminó la audiencia. Yo me quedé sorprendido, no voy a decir qué juzgado es, cuando la audiencia viene de escuchar. El juez tiene por obligación escuchar a las dos partes, así no lo hayan pedido, pero por si acaso pedir como medio probatorio declaración de papá y declaración de mamá. Y también pedir al juez que oficie al centro de trabajo del demandado, conociendo el lugar y la institución, ¿no? Sea privada o pública, si trabaja el demandado, qué cargo tiene, cuál es su sueldo. Siguiente, por favor. También cuando se fijan los puntos controvertidos en un juicio de alimentos, no solo fijarse de ver, chequear eso, como se dice en la audiencia, el estado de necesidad del alimentista, sino también las posibilidades del padre y también las posibilidades de la madre si trabaja, porque los dos papás tienen la obligación de dar alimentos, según sus posibilidades y si trabajan los dos. Hay jurisprudencia que la mamá no trabaja, entonces eso se toma muy en cuenta para que sea el papá el que asuma mayormente, si no todas las cargas de pensión de alimentos, porque la mamá se dedica al hogar y ser ama de casa es un trabajo tan digno o valorado o más que el papá que trabaja. Siguiente, por favor. Hay una directiva, la 0167-2020, proceso simplificado y virtual de pensión de alimentos para niñas, niños y adolescentes, disposiciones generales, que es muy importante. Miren, presten mucha atención. Está publicado, lo pueden conseguir en internet, ¿no? Yo lo tengo grabado, si más tarde gustan, se lo envío al doctor Benítez, se lo piden, pues lo grabé en mi computadora. Está esa directiva que se usa ahora mucho en los juicios de alimentos. Dice el principio de concentración. En los procesos de alimentos, el auto omisorio y la audiencia única se pueden fijar en un solo acto procesal. O sea, se admite la demanda y dependiendo del caso concreto se pone fecha de audiencia. Y cuando demandante y demandado a la fecha de la audiencia no asisten los dos por X motivos, no es que el juicio se civil efectiva, dice, el juez podrá resolver sin necesidad de la presencia de las partes y podrá sentenciar los alimentos según los medios probatorios que ya existan. No concluye el juicio, no se aplica el 203 del Código Procesal Civil. Esa regla del 203 del Código sí concluye. Por ejemplo, en un caso civil de indemnización, si no asisten demandante y demandado, terminó el juicio. Pero en alimentos, no. Siguiente, por favor. ¿Desde cuándo se liquida la pensión de alimentos? Desde que se notificó la demanda, o sea, es retroactivo. Sino desde que se notificó al demandado. Sí, por favor. La pensión de alimentos de un menor de edad cesa cuando llega a los 18 años, ¿es automático? No, hay un acuerdo plenario de familia que dice que no, porque eso vulnera el artículo 4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. No se puede dejar sin efecto resoluciones judiciales que tienen autoridad de cosa juzgada
¿no? Ni retardar su ejecución ni cortar su procedimiento. Tiene que haber un juicio que pida la exoneración. Pleno Jurisdiccional de Ancash 2018. Siguiente, por favor, y vamos terminando. Siguiente lámina, por favor. El artículo 424 señala muchos casos de mayores de 18 años que estudian en un instituto o carrera técnica o universidad y el padre o la madre tienen que seguir dándole alimentos para que estudie. Y acá, mucha atención. No es solamente pagar la pensión de la universidad, por ejemplo. Darle para el almuerzo, para las fotocopias, para su pasaje. Hay que ser conscientes, hay que ser éticos, hay que ser morales. Cuando vivía con mi hijo, le daba todo. Y ahora que me he separado, lo mínimo. No es así. Uno no puede tener doble moral. No hacer una moral de ética, de circunstancias, sino una moral que humaniza. Siguiente, por favor. Hay un artículo que una vez me preguntaron en una ponencia. Padre, no pasa alimentos. No es así. 470 del Código Civil. La pérdida de la patria potestad no altera los deberes de los padres con los hijos. Un deber es seguir dándole alimento. Así ya no sea padre. Siguiente, por favor. No puede ser un premio. Siguiente. El 94 del Código de los Niños dice lo mismo. La obligación alimentaria de los padres continúa en casos de pérdida o suspensión de la patria potestad. No se puede premiar la irresponsabilidad. Eso sería inmoral. Por eso se ha puesto así. Siguiente, por favor. No se reembolsa tampoco alimentos. Este pasa mucho en los casos de filiación, que un padre firma a un hijo, ¿entiende? Y después hace un ADN y durante 8 años le dio alimentos a un hijo que no era suyo y ha ganado el juicio de filiación y quiere que se le devuelva lo que le ha dado por alimentos. Eso no procede por decisión cuando se da en virtud de un cumplimiento claro que el padre que después deja de ser padre por una impugnación de paternidad, lo que dio de alimentos para su hijo, pensando que era su hijo, aparte de cariño, sí que le dio cariño, ya no se devuelve, no se reembolsa. 1275 del Código Civil. Siguiente, por favor. Lo sabemos por el artículo 326 del Código Civil, cuando se separan convivientes, puede pedir la conviviente generalmente una indemnización o pensión de alimentos. Se fija tan igual como si fueran pensiones de indigencia, porque yo tuve un caso que la mamá pidió el 10% a su conviviente y el juez le dijo, pero si ella es joven, tiene menos de 40 años, trabaja, da clases de deporte, pilates, yoga, no sé, tiene ropas, tiene su propia empresa, entonces no le dieron la pensión de alimentos porque no está enferma y trabaja. Entonces hay que ver el caso concreto. Siguiente, por favor. Pleno casatorio de familia, este es muy importante. Hay plenos casatorios en civil, en penal, en familia civil. El que más se usa, el que se usa es el pleno casatorio 2011, donde dice que en los casos de familia como alimentos, el juez debe ser un juez tuitivo, debe ser flexible en la aplicación de los principios y normas, como por ejemplo el principio de eventualidad y oportunidad para presentar pruebas, etcétera, etcétera. Siguiente lámina. En derecho de familia ya son recomendaciones finales. Me decía mi profesor, el doctor Roger Rodríguez Iturri, profesor de familia de la Pontificia Universidad Católica, Fernandito, conciliar, si no se destruye el hogar. Por eso, siguiendo esta enseñanza de mi profesor, hay que evitar juicios. El juicio debe ser el último recurso, no el primero. Conciliaciones justas, conversar, dialogar, perdonarse, no hacer justicia por sus propias manos, no llevarse el niño, no quitarle el niño a la mamá o al papá a la fuerza. El abogado debe ser un orientador, debe poner paz. Los hijos son la soldadura del aro matrimonial. Lo que no aprende Juanito no lo va a saber nunca Juan. Ese es un refrán alemán que está en el libro de Bryce Echenique, Un mundo para Julius, que acaban de
pasar la película el año pasado. El perdón tiene 5 etapas: negación, el enojo, regateo, la depresión y el perdón pleno. A veces una mamá o un papá se queda en la negación. Ah, no pasó nada. Ah, estoy enojado. Y las víctimas son a veces los niños. Hay que pasar de una etapa a otra y perdonar. ¿Quién no se equivoca? Pero también hay que hacer justicia, porque la paz es fruto de la justicia. Lo que no te trae paz no viene de Dios, porque Dios es paz. Si una pareja no te da paz, si un matrimonio no te da paz, si un trabajo no te da paz, ese no es tu camino. Y para los que creen en Dios, la paz viene de Dios. Un buen juez con una mala ley hace justicia. Un mal juez con una buena ley hace injusticia. Así las leyes tengan imperfecciones, como decía la vez pasada un padre jesuita en la homilía en la iglesia de Fátima, la ley que no tiene excepciones no es una buena ley. Y un principio de Roma: menester son 3 cosas para ganar un juicio: tener el derecho, darlo a entender, y en tercer lugar, que te lo reconozcan. Por eso el rol del abogado cuando atiende a un cliente, el abogado que litiga, es: ¿qué puedo ayudarle, señora, señor? ¿Qué puedo hacer por usted? Y auscultar, investigar, escuchar, decir: no tiene el derecho, no le puedo hacer un juicio, una demanda. Sí tiene el derecho, le voy a defender y va a ganar. El trabajo del abogado es decir: tiene el derecho según la ley, la jurisprudencia. El juez es reconocerlo o no. Sin ética no hay nada en esta vida. Sin ética no somos nada. Y finalmente, como dijo Jesucristo para los que creemos en Dios, la última lámina, por favor, doctor Benítez. ¿De qué aprovecha el hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? ¿Qué le aprovecha un abogado de familia? Llevar juicios que no tienen la razón ni el derecho para ganar dinero como si fuera un mercenario a toda costa, cuando sabe que el cliente no tiene la razón y hace daño a la mamá o al papá de la parte contraria y al hijo mismo. Eso no se hace. Por eso se aplica este dicho al derecho de Jesús: ¿qué aprovecha el hombre ganar juicios cuando son injustos? Porque va a perder su alma, ¿no? El dinero no es todo, no al consumismo, sí a lo correcto, y que haya paz, armonía, perdón y justicia en los casos de familia. Muchas gracias, doctor Benítez. Muchas gracias, señores participantes. Si tienen alguna pregunta, encantado. Efectivamente, muchísimas gracias, apreciado doctor Fernando Gamarra Rubio. Efectivamente, a nivel de la sala Zoom, si tenemos preguntas, por favor, adelante con los participantes. Del mismo modo, decía también el saludo afectuoso a los participantes que vienen interactuando a nivel de las redes sociales, apreciado doctor Fernando. Tenemos algunas preguntas a nivel de las redes sociales. Paul Javier Bolsón Castorta nos indica: en segunda instancia se ha dictado sentencia confirmatoria y que no corresponde al proceso. ¿Se puede presentar la nulidad de oficio presentando una nueva prueba? Hay que ver el caso concreto, ¿no? Aplicando el pleno casatorio, ¿no es cierto? Porque las pruebas de oficio las ha pedido la parte, ¿no? En familia hay que ser flexibles, tampoco irse al otro extremo, ser inflexibles, formalistas, ¿no? Habría que ver siempre el caso concreto, buscando, por ejemplo, hay un pleno de familia que dice que el papá pidió la tenencia y como no le corresponde entonces visitas y tiene que hacer su juicio de visitas. ¿Y qué ha dicho la sala de familia? ¿Qué ha dicho este pleno, perdón, de familia? Que así no haya ganado la tenencia, por interés superior del niño hay que darle visitas para no someter al niño a otro juicio. Eso es un ejemplo de flexibilidad. A eso, ¿no? Respondo la pregunta, ¿no? Bueno, a nivel del Zoom también reciba el saludo, la felicitación también por su brillante participación. Nos invitan desde Canas, también nos escriben, felicitan y saludan. También tenemos unos saludos a nivel interno.
invitan y felicitan su importante ponencia el día de hoy. De otro lado, indican cuándo se da la pensión de alimentos a un mayor de edad, doctor Fernando. Mayor de edad, en primer lugar, si estudia o si está enfermo. Y si no estudia y está enfermo por su propia inmoralidad, si está enfermo, por ejemplo, drogas, alcohol, etcétera, etcétera, si es su propia inmoralidad, lo mínimo indispensable. Pero si un hijo está discapacitado, por ejemplo, tiene una dolencia, síndrome de Down, hay que darle pensión de alimentos, porque es el hijo. Hoy día eres padre, estás bien de salud y tu hijo está enfermo, tienes que dar alimentos, así tenga 35 años si está enfermo. Es tu hijo, sangre de tu sangre, y no necesitas un juicio para que le des alimentos, porque el tiempo pasa, ¿no es cierto? Entonces hay que ser agradecidos, no por conveniencia uno ser padre o ser hijo. Es como, por ejemplo, los casos de hijos en temas de filiación, hijo y el hijo postizo, como se dice, que el hijo el padre sociológico que lo ha venido criando, lo demandan para que deje de ser padre, y el nuevo padre que se entera que es el padre biológico ADN, quiere ser el padre. Y el hijo, ha habido un caso de no voy a decir el nombre, de un niño de 15 años que dijo, bueno, como mi padre de ADN biológico ahora me he enterado que es mi padre, me voy con él. Y si fuera pobre, no te vas con él. Y el padre, el que lo crió como 15 años, se quedó bien triste de que el hijo se vaya prácticamente, perdona que lo diga, por el dinero, ¿no? Hay que ser agradecido. Eso no. Obviamente ese caso ya no he tenido pistas, seguimiento de ese caso, pero un caso público, un juez de familia no puede quitarle la paternidad al padre que lo ha criado, el padre sociológico, ¿no es cierto? Que le ha dado 14 años de vida, sacrificios, desvelos, comida, ropa, salud, y el biológico, que Muchísimas gracias, doctor Fernando. De otro lado también recibo saludos desde WhatsApp. Amigos, felicitaciones, doctor. La doctora Karina Malcapa indica, buenas noches, doctor. ¿Puede un juez pronunciarse sobre el prorrateo de alimentos cuando han demandado aquí en Cusco filiación de paternidad y alimentos, tomando en cuenta que el proceso de alimentos y prorrateo anterior a esta demanda se encuentra en Apurímac y ya se ha afectado el 60% de la remuneración del demandado? como hemos dicho, no en familia, los alimentos se pasan por causa de pobreza de un obligado a otro. Si hay prorrateo, significa que el obligado no puede, así sea 1%, 10%, 60%, seguir dando todo ese monto o un monto fijo. Si es justificado prorratear, se tendrá que prorratear. Así haya ya una pensión fijada en porcentaje o un monto fijo. Siempre ver el caso con temas de alimentos es revisable, no hay cosa juzgada. Pero como dijimos, no se trata de hacer los casos de familia un deporte, demando por demandar. No, hay que ver y hay que tener pruebas. Si se demanda al que tiene posibilidades, al hermano mayor, al tío, al primo, etcétera, etcétera. Pero tampoco el abogado defender a un mal padre, porque yo he tenido un caso de un señor hace 14 años o 10 años, no me acuerdo, que al final no llevé el caso. ¿Por qué? Porque me decía, bueno, me voy a salir de mi cargo de gerente, pasar de un sueldo, una remuneración, mi boleta, a recibo por honorarios, porque no quiero pasarle a la mujer hasta el 60% de mi sueldo. Entonces hay que tener siempre la moral, la ética. Y por rateo es un asunto también de moral y de ética. Muchísimas gracias. De otro lado también nos indica por interno la doctora Elizabeth Chate, indica, por favor, doctor, si podría ampliar sobre el tema de la modificación sobre la prescripción de la prestación de alimentos. Sí, sucede que se fijaba una civil, decía que a los 2 años prescribían. Entonces, muchas mamás no cobraban, ¿no? Años, o sea, no cobraban la pensión
Y el padre que se le pedía decía, bueno, ya pasó 4 años, ya pasó los 2 años, entonces ya no te debo pagar las pensiones de alimentos. Eso era injusto y se modificó y ahora se ha puesto 15 años. Si le fijaron una pensión de alimentos a los 2 años y la mamá no cobró durante 10 años la pensión, porque tenía un sueldo alto, porque vivía ya con otra persona o porque no quería, el niño no tiene por ser perjudicado con la pensión. Esa pensión está allí y debe ser cobrada, no prescribe, porque la pensión no es de la madre, es del niño. Muchísimas gracias, doctor. Por interno nos indican, doctor, acta de conciliación del 2018 y hasta la fecha el obligado no ha cumplido con prestar los alimentos. ¿Qué es lo que me toca realizar para su efectivo cumplimiento? Demanda los alimentos, se demanda la ejecución de las actas de conciliación extrajudiciales al juez de paz letrado del domicilio del demandado y pide la ejecución. Es un juicio, ¿no? De ejecución de que tiene valor de sentencia. Entonces se demanda ejecución de esa acta de conciliación y se pide que cumplan los alimentos. Tiene que pasar todos los alimentos que no ha pasado. Es un juez de paz letrado. No se demanda ante juez de familia, porque los alimentos lo ve juez de paz letrado, no juez de familia. El juez de familia lo ve en segunda instancia. De otro lado, también tenemos la participación de la doctora Linda Lindita. Si hay una sentencia de alimentos en Apurímac y ahora en Cusco, ¿puedo pedir prorrateo? Perdón, si hay una sentencia de alimentos. En Apurímac, la región Apurímac, y ahora en Cusco, ¿puedo pedir prorrateo? Sí, claro que puede pedir prorrateo. O sea, si haya habido 2 sentencias, me imagino que la segunda varió la primera, ¿no? Y el prorrateo, y como ayer les dije, no hay cosa juzgada en derecho de familia. Si cambian las circunstancias, aumentan los ingresos del obligado, aumentan las necesidades del alimentista, se aumenta o se reduce la pensión de alimentos. Y si el obligado no puede, en una sentencia o la segunda que se fijó o se aumentó o se redujo la pensión de alimentos, se demanda el prorrateo al otro obligado. ¿Me entienden? O sea, porque no hay cosa juzgada, así sean en distintas cortes o distintas sentencias que han habido en 2 jueces. Muchas gracias. De otro lado, también nos hacen llegar una pregunta por las redes sociales. Indica, ¿qué pasa, doctor Fernando, si no se conoce el domicilio del obligado alimentario? ¿Cuál es? Yo tengo un cliente ahora último que quería régimen de visitas y me dice, no conozco el domicilio porque la mamá me entrega al niño como a 5 cuadras de su casa. Señor, no le puedo ayudar. Tiene que ayudar al juez. Ni yo le puedo ayudar ni al juez porque sí, el Código Procesal señala que es una declaración jurada que no conoce el domicilio, pero eso no va a ayudar porque al final, ¿dónde se va a ejecutar esa sentencia que fija visitas o alimentos? Hay que hacer edictos electrónicos en caso de alimentos, etcétera, etcétera, y pasan meses, años, y el niño se queda sin pensión. Corresponde al abogado, a la mamá, investigar el domicilio, porque muchas demandas me ha tocado en la experiencia, en la base de la ciencia. Uno pone, bueno, pongo el domicilio de la RENIEC, y resulta que le notifican y dicen, acá no vive. Y el juez le notifica y le dice, la parte demandante dónde vive, porque indican que ya no vive ahí y hacen una declaración jurada bajo juramento que no sé dónde vive y entonces edictos, meses, años y nunca se ve la pensión de alimentos. ¿Dónde estará el papá? Es difícil. Por eso, llevarse bien, así se separen, llevarse bien. Ya en el último extremo se ha ido, entonces demando alimentos. Y si ese fuera el caso, no sé dónde vive, entonces ya viene la estrategia de la parte y el abogado y conversar. Tendré que demandar al abuelo, tendré que demandar al hermano mayor de mi hijo, porque el niño no se puede quedar sin alimentos, porque los alimentos es una cuestión de solidaridad, de prorrateo, de solidaridad sobre todo, que es un valor moral. Si el padre o la madre tiene paradero desconocido, se fue del país, está fugado,
yo creo que lo más propio es demandar al hermano mayor o demandar al abuelo o demandar al pariente si tiene las posibilidades porque es su sangre, es su pariente. O sea, ver el caso concreto, ¿no es cierto? De repente agotar, bueno, renieg, no hay. Edictos, nada. Entonces, yo creo, me parece, suelto ideas, ¿no? Demando al pariente. Ya si no hay pariente, no me queda otra cosa pues, que hacer los edictos hasta encontrar al Señor. Gracias. También tenemos una participación. En casos de conciliación por alimentos realizados ante jueces de paz, ¿qué justificación que dicta dicha acta? Claro. Los casos de ejecución los ve el juez de paz letrado, ¿no? Si hay un acta, pues como ya dijimos, ejecución de las actas de conciliación, ¿correcto? Entonces, en el Perú hay jueces de paz letrados, jueces de familia. Como ya dijimos, los jueces de familia no ven ejecución de actas de alimentos. Los jueces de familia ven ejecución, incumplimiento de actas de conciliación, de tenencia, de visitas. Los jueces de paz letrados ven incumplimientos de actas de conciliación cuando no cumplen los alimentos. Doctor, de otro lado nos indican qué ocurre si el demandado indica no tener ingresos y esto se muestra a nivel del proceso. Mire, hay numerosos casos. Yo les cuento mi experiencia. He tenido un cliente que ganaba sueldo mínimo, 930, acá en Lima Norte, y le han puesto ya en segunda instancia, confirmado 500 soles. Pues no puede ser más del 60%. Y me dice, ¿y desde cuándo me van a descontar? Desde que te notificaron la demanda. Pero eso no es justo, pero así es la ley. Por eso te dije que juntaras sus depósitos y vayas después a presentar para tu liquidación, ¿no? Entonces, si uno no tiene ingresos, no es que porque vaya a la audiencia, señor juez, ¿cuánto gana usted? No, no trabajo. No trabaja, pero el trabajo dignifica. No, no trabajo. ¿Qué edad tiene usted? No, no trabajo. Entonces, señora, demande al abuelo. No, no es argumento decir no trabajo. El único argumento es decir estoy tetrapléjico, enfermo, estoy en coma. Bueno, el que está en coma no va a decir estoy en coma, ¿no? Digo sus familiares. Pero argumentar que no tengo trabajo, o me despidieron, o me quedé sin trabajo, ya hay muchas jurisprudencias en familias, sobre todo juzgados de familia, donde muchos gerentes con sueldos altísimos se hacían despedir o no sé qué malabares hacían para ya no figurar que tenían sueldo ni estar en esa empresa y después aburrir, dilatar los procesos y entonces aparentar ante el juez que no trabaja o lo han despedido por causa del juicio. Volvemos a la ética, a la conducta, al pensamiento, a lo que es correcto, no hacer lo incorrecto. Y el juez tiene que escuchar a las partes. Si no trabajas, pues te pones a... ¿Qué edad tiene usted? ¿Quiénes son sus familias? ¿Qué ha estudiado? ¿Está bien de salud? Entonces usted puede trabajar y le pondrá una pensión de alimentos, no la sobrevivencia para un niño, no la pensión de alimentos de indigencia, sino el caso concreto del niño y ver si la mamá también trabaja o no. Muchas gracias, licenciado doctor Fernando. Ya para concluir, tenemos también una importante pregunta en la presente jornada a través de las redes sociales. Nos indica, ¿cómo alimento a los hijos mientras dure el proceso? ¿Se tiene que cuidar del niño? Como ya le dijimos, y con eso, digámoslo como un colofón de esta conferencia, con mucha dedicación para ustedes, cuando vivía con la mamá, todo para mi hijo. Mi CTS, mis bonificaciones, mi viaje al extranjero. Ahora que me he separado, lo mínimo. Lo saco de un colegio particular de primera a un colegio nacional y que coma lo mínimo indispensable, té con pan de desayuno, ¿no? Té con mantequilla, nada de jugo ni comida de calidad. No es así, ¿no? Mientras dure el proceso, porque hay papás que son justos, pero igual se defienden, pues, porque la justicia tarde o temprano se impone, lo dictan los jueces. Entonces, mientras dure el proceso, yo les digo a mis clientes, deposita,
según tus posibilidades, es como estuvieras viviendo con tu hijo. Yo les pongo un ejemplo. Yo tuve un cliente que gana 25,000 soles hace 1 año y medio, antes que empezara esta situación sanitaria, y me dijo, la mamá de mi hijo nos hemos separado, tengo 2 hijas, me está pidiendo 14,000 soles mensuales. Yo le pregunto, ¿cuánto ganas tú? Hago ventas, soy gerente de la empresa transnacional y por lo menos gano 22,000 soles. ¿Cuánto estás dispuesto a ofrecer tú por tus hijos? Bueno, el colegio es 2,300, el otro colegio 3,000, yo puedo 10,800. Y al final se pactó, no recuerdo, en 11,000 o 10,800, porque la mamá, si bien no trabajaba, criaba a las 2 niñas y fue lo propio. Yo no le hice una pensión, no la ayudé a conciliar, me tomó 3 meses esa conciliación extrajudicial, no solamente tenencia, sino había un bien propio del papá, alimentos y visitas, 3 meses con la abogada de la mamá y conciliamos y evitamos el juicio. Pero mi trabajo es asesorarla y darle, mantener niño, las 2 niñas. No cambiar, no le dije, sácalas del colegio particular y ponlas en un colegio nacional. Es que van a decir, es que el colegio nacional es tan bueno como uno particular, porque hay gente que ha ingresado, por ejemplo, a la universidad. Tengo un amigo que ahora es doctor en Derecho y ha ingresado a la Católica y es doctor en Derecho y ha sido profesor de la Católica, ¿no? Y ha estudiado en un colegio nacional de Breña. Es cierto, la educación empieza en la casa y la primera educadora es la madre, pero el colegio ayuda. Por eso, el nivel de vida que ya tiene niños se le va a dar durante todo el proceso. Y si se puede dar, hablar lo que es mejor para el niño. Como ya lo dijimos, hoy día eres padre, ahora tienes dinero, mañana más tarde puede venir una... Gracias. Muchísimas gracias, apreciado doctor Fernando. Efectivamente, del Cusco, a través de la resolución de candidatura número 019-2022, ha emitido la resolución de agradecimiento y felicitación por su importante participación en el diplomado de Derecho Civil, Procesal Civil Registral, no de ponente, que es importante el tema de derecho de familia, la herencia, protección de alimentos, que son importantes también para fortalecer la célula básica de la sociedad, que es la familia. Por estas consideraciones, de conformidad con los litrales A y F del artículo 48 y el literal C del artículo 49 del Estatuto, el artículo primero, expresar el agradecimiento y saludo institucional al doctor Fernando Gamarra Rubio por su participación como ponente en el diplomado de Derecho Civil, Procesal Civil, Registral y Notarial con el tema de Derecho de Familia, pensión de alimentos, denuncia y régimen de visitas. Artículo segundo, disponer que la presente resolución sea puesta en conocimiento de la parte interesada para los fines correspondientes. Regístrese, comuníquese y archívese, doctor Mike Pilares Arrado, decano del Colegio de Abogados del Cusco, quien expresa a través de esta resolución su salud institucional y reconocimiento por su importante participación en este importante diplomado que viene desarrollando el Colegio de Abogados del Cusco. Pero algunas palabras finales, doctor Fernando. Adelante. Muchas gracias al ilustre Colegio de Abogados del Cusco, en la persona del doctor decano y también el doctor Benítez y los participantes por su atención, la oportunidad de darme a compartir mi familia que más quiero y la ética, que también lo quiero muchísimo, porque la experiencia es la base de la ciencia. No todo es conocimiento, más es sabiduría. Y en familia, como dijo el doctor Rodríguez Iturri, hay que conciliar. Si no, se destruye el hogar. Hay que perdonar. Y lo que no trae paz no viene de Dios, porque Dios es paz. Y ayudar a las personas. Como dije, cito una frase de Don Bosco, con eso termino, que es fundador del Colegio de la Congregación Salesiana. Para alcanzar la santidad en la vida, en el matrimonio, en la soltería, en la viudez, en la familia, en el trabajo, en lo que fuere, menester son 3 cosas. Lo que no te trae paz no viene de Dios. Cumple tus deberes, padre, hijo, familiar, ciudadano, etc. Y la tercera, ayuda a tu prójimo. Como abogado de familia, no solamente hago mi trabajo de abogado, sino también ayudo. Y cuando tengo, por la gracia de Dios, no por mí, que atender clientes que no tienen ni consultas, los asesoro.
Y a veces muchas lloran, muchos se ponen a llorar por teléfono. Tenía una señora que lloró como media hora porque quería entregar el hijo al papá porque estaba con depresión. Y le dije, señora, no, consulte a la psicóloga. Y la psicóloga confirmó que no entregue al niño porque después va a ser difícil recuperarlo. El abogado de familia no solamente debe saber el derecho, sino también de la ética y de lo humano. Muchas gracias, doctor Benítez. Muchísimas gracias. Ya tendremos también la participación del doctor Fernando Lamar en un importante tema que es el Buenas matrimonio. noches. Agradecido, doctor Fernando, un profundo agradecimiento y un abrazo a la distancia. Muchísimas gracias. Del mismo modo, agradecer a cada uno de los participantes. No se olviden de registrar su participación. Del mismo modo, estar atentos a los correos electrónicos para la revisión del material que nos ha dejado el doctor Fernando. Muchísimas gracias y muy buenas noches. Nos vemos el día de mañana a las 18 horas también por el doctor José Velázquez Guaynate, que desde Tacna también viene a cumplir un importante tema dentro de este importante diplomado. Cordialmente invitados, muy buenas noches, con su permiso.